Buenos días, soy Javier Muñoz, educador canino. Bienvenido de nuevo a mis podcasts aquí en LGN Medios, LGN Radio. Vaya dita hoy, pasadito por agua. Vamos, ahora mismo entrando por la puerta de la radio estaba nevando, por si alguno que se quiera asomar a verlo o hacer alguna foto, que no es muy común que nieve por aquí, pero de vez en cuando nos toca también disfrutar un poquillo. Eh, Hoy voy a hablar de un tema delicado, es delicado, es muy personal y es muy emocional, emocionalmente hablando, quiero decir, porque hoy el podcast no va a ir sobre deciros qué hacer o qué pauta seguir según el comportamiento que vayan presentando nuestros perrillos. Hoy va a ir sobre algo más profundo, algo que influye en nuestra relación directa con nuestro perro, algo que rompe nuestro vínculo con él. Es algo que nos frena y no nos deja avanzar, y es algo que todos, sin excepción alguna, tenemos. Hoy voy a hablar de creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? ¿Cómo influye en mi perro? ¿Cómo influye en mí? Eh, hoy voy a hablar de creencias limitantes, sobre todo en el campo de los perros, pero en el campo personal, por eso es algo bastante personal y es algo bastante emocional. Lo podemos también extrapolar a nuestro día a día, a nuestra vida, al trabajo, a nuestras relaciones personales, a nuestros amigos. Eh, de hecho, es un tema que tengo muy presente porque gracias a saber interpretar y saber leer mis propias eh, creencias limitantes, fui incluso capaz de superar una depresión. Y dicho esto, empezamos. Ante este tipo de creencias, siempre digo esta frase. Si tú crees que puedes conseguirlo, estás en lo cierto. Pero si crees que no puedes conseguirlo, también estás en lo cierto. Una creencia es un pensamiento que damos por válido, pero no tenemos una prueba real de que sea cierto eso que estamos pensando. Suelen ser pensamientos aprendidos en base a alguna experiencia o a varias experiencias vitales, o que alguna figura que tenemos en alta estima o que hemos considerado que era una figura digna de admirar, como por ejemplo nuestros padres, un profesor, alguien al que consideras tu mejor amigo, una persona que admiras porque te gusta su trabajo en redes sociales y quieres ser como él. Eh, una gran parte de estas creencias vienen precedidas de cuando somos niños. Aprendemos mucho cuando somos niños y nos suelen como derivar hacia dónde tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacer las cosas. Bien, por ejemplo, una creencia sería creer en Dios. Hay gente que cree en Él y hay gente que no cree en Él. Y las dos son creencias. Además es algo muy difícil de rebatir, ya que no hay una sola prueba de que Dios exista, pero tampoco hay pruebas de que no exista. O sea, simplemente es para poner un ejemplo sobre lo que es una creencia. No quiero entrar en detalles sobre este tema, simplemente es un ejemplo. Por ejemplo, yo os puedo decir que lo mejor para un perro es que coma una vez al día. Preferiblemente que sea la cena. Y habrá gente que, como lo he dicho yo, crea que es cierto. No lo va a cuestionar, lo va a aceptar como una verdad incuestionable, y habrá gente que lo cuestionará y no se lo creerá. Por cierto, lo recomendable es 3 veces al día cachorros y 2 veces al día adultos. Y aquí habrá gente que se lo crea y gente que no se lo crea. Yo digo mucho esta frase: no creas nada de lo que digo, pero ponlo a prueba. Prueba un mes. Si no llevo razón, habrás perdido un mes. Si llevo razón, habrás ganado mucho más. Pero no quiero que no se me cuestione. Además, yo no soy una persona... perdón, yo soy una persona que lo cuestiona todo, pero todo. Y lo cuestiono porque por mucho tiempo he creído en cosas, en pautas y en métodos que odiaba ejercer. Pero no lo cuestioné nunca, porque fue lo que se me enseñó y cómo se me enseñó. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué es una creencia limitante? Y esto es lo preocupante, esto es lo serio, lo grave. Una creencia limitante es una creencia que nos impide alcanzar un objetivo o una ilusión vital. Y estas creencias son jodidas. Son pensamientos que damos por buenos, porque nos los hemos tragado, o nuestro subconsciente se los ha tragado. Y damos por hecho que esto es así y ya está. Y eso es como ahora veremos, nos deja en una zona que no nos ayuda a crecer y nos deja un poquito
estancados. Os expongo algunas creencias que he detectado desde que soy consciente de ellas, que además escucho con mucha asiduidad, como por ejemplo, los perros PPP son malos. Simplemente por ser PPP son malos y muchísima gente cree que cuando ve un Pitbull, un Rottweiler, un American Stafford o similar, ya es un perro peligroso. Es una creencia. Los perros atigrados y negros son malos. No puedo dejar a mi perro solo. También es una creencia. Solo puedo bajar yo a mi perro. Cosas que me he encontrado muy asiduamente. O sea, esto es algo normal, que la gente me diga que solamente una persona del ámbito familiar puede bajar al perro. Los perros pequeños no se pueden juntar con perros grandes. Yo soy grande, entonces no tendría amigos pequeños. Bien, si lleva bozal es malo. No todos los perros que llevan bozal son porque muerden. Hay perros que llevan bozal porque cogen cosas del suelo, por ejemplo, o les estamos enseñando a no cogerlas. Los perros grandes no pueden ir sueltos. Si tienes una bolita de pelo mimosa que lo único que quiere dar besitos, no entiendo por qué no. Y si viene a la llamada, no entiendo por qué no. Vale, pero simplemente es una creencia. Mi perro es dominante. Esto es una creencia brutal. O sea, hay muchísima gente que cree que sus perros son dominantes. Tengo que ser dominante con mi perro. Esto viene incluso de cuando éramos pequeñitos. Que el perro tiene que saber quién manda. Uf, es impresionante esa creencia que llevamos arrastrándola durante tanto tiempo y a día de hoy me sigo encontrando gente que cree que tiene que ser el líder de su perro o cree que tiene que ser el general de su casa. El perro sabe lo que ha hecho. Eso es una creencia brutal cuando le das al perro la potestad de hacerse responsable de sus propios actos cuando no piensan igual que nosotros. El perro tiene que saber quién manda. Mira, esa ya lo había dicho. No puedo soltar a mi perro porque persigue conejos. Es una creencia, os lo digo en serio, ya lo vamos a ir viendo. No puedo soltarlo porque no me hace ni caso. Este perro está loco. La culpa es del perro. A los Doberman les crece más el cerebro que el cráneo. Toda la vida escuchando esto, ¿eh? Pues que sepáis que físicamente es imposible. Mi perro no tolera gatos. El perro viejo no aprende trucos. Mi perro es muy cabezón. Mi perro es tonto. No lo puedo juntar con perros porque muerde. No lo puedo juntar con personas porque las ladra. Un perro que prueba la sangre ya no tiene remedio. Telita con la frase y la llevo escuchando toda la vida. Si no le cojo en brazos no se calla, por ejemplo. O una que es demoledora, o sea, una creencia que hace que no hagamos absolutamente nada con nuestro perro. Es una frase que también escucho mucho, que es: mi perro es así. Bien, estos solo son ejemplos, hay muchos más. O sea, creencias como tantos como cocidos hay en cada casa. O sea, es infinito eso. O sea, cada persona tiene las suyas propias. Entonces, os cuento una historia que me pasó hace un tiempo. Me contactó una mujer que tenía problemas con su perro. Me empieza a contar que no puede sacar a su perro a la calle porque se tira a todo lo que se mueve. A los coches, a las personas, a otros perros, ciclistas. Resulta que esta mujer, que además tenía un poder adquisitivo bastante superior al de una persona obrera, que vivía en una zona de bien, en un chalet que era una pasada, nunca había tenido un perro. Le daba miedo que los amigos de lo ajeno saltaran la valla de su casa y decidió adquirir un San Bernardo. Se decidió por esta raza porque era muy grande y seguro que daba mucho miedo a estos queridos amigos, y porque había leído en Wikipedia que eran geniales como perro doméstico, muy fieles a los miembros de la familia, cariñoso y todos los apelativos buenos que le podemos dar a un perro. Esta mujer pesaba en torno a 50 kilos y medía no más de 1,60 y rondaba entre 45 y 50 años. Me empezó a contar que la conducta de este perro se empezó a manifestar ya desde una edad bastante temprana, en torno a los 6-7 meses de vida. Resultó que como el perro era muy grande y no quería que ensuciara a la gente porque le daba miedo molestarlo ya que soltaba babas de una manera que no lo podría ni imaginar. Era una máquina soltando babas. Nunca dejó que se acercara a la gente.
también soltaba mucho, pero mucho pelo. Y le daba miedo y vergüenza que además de las babas les dejara lleno de pelos. También tenía un miedo considerable a que por el tamaño de este gigantón, que en edad adulta y cuando le conocí pesaba 80 kilos, hiciera daño a otros perros. Así que decidió que no le iba a dejar jugar con otros perros, eh, ni le dejaba acercarse a personas. Así que con este tipo de actos, lo único que consiguió fue enseñarle al perro que las personas eran malas y que los perros eran malos. Y las consecuencias fueron más que evidentes. Este perro, dado su tamaño y su peso, y el tamaño y el peso de esta mujer, también empezó a creer que no lo podía sacar a la calle, ya que físicamente era imposible para ella controlarlo. A todo esto, esta mujer tenía un marido que no la apoyaba y dos hijas que no la apoyaban. Estaba sola ante la situación. Ya no es solo estar sola, es que además la metían pajaritos en la cabeza sobre el perro esto, el perro lo otro, este perro no, este perro tal, este perro cual. Imaginaros la situación. Esta pobre mujer enamorada de su grandullón y su propia familia machocándola todos los días. Uno de los motivos por el que me contactó es porque en una ocasión, esperando a que la llevaran un paquete de Amazon, llamaron a la puerta y al abrir la puerta del patio el perro se salió y se abalanzó sobre la vecina del chalet contiguo. Y cómo no, la denunció. No entro a valorar lo que se debe sentir cuando un peluche de 80 kilos se te tira encima. No es que te hagas caca, es que te mueres del susto. No sé si sois conscientes del tamaño de un San Bernardo. Es considerable, ¿eh? Así que decidió contratarme y empecé a trabajar con ella. No se me olvidará jamás la frase de su marido. Después de ir a la primera sesión, llegó ella sola, sin nadie, solo nosotros. Después de la chapa teórica dimos un mini paseo, el perro no nos dejó hacer mucho más por las conductas que tenía. Y cuando terminamos aparece este señor que había estado en la casa todo el rato sin inmutarse, o sea, sin presentarse, nada, estaba ahí, era como un ente. Viene y me pregunta, todo estirado el caballero, si ya he arreglado el perro. No os voy a decir la cantidad de cosas que se me pasaron por la cabeza y el esfuerzo de control emocional que tuve que hacer para morderme la lengua y no decirle cuatro cositas bien dichas a este hombre tan majete. La cuestión es que, dado el poder adquisitivo de esta mujer, me propuso ir a ayudarla todos los días, de lunes a viernes, y hacer sesiones diarias con él. Todos los días conducía una hora de ida, una sesión de una hora y otra hora de coche de vuelta. A las 3 semanas, y os lo digo en serio, esta mujer y yo nos íbamos a un pedazo de parque enorme que había en su zona y paseábamos entre ciclistas, otros perros, personas. Había alguna reacción de vez en cuando, pero muy controlable. O sea, ya no era lo del principio. Porque durante esas 3 semanas, y os lo juro, sus reacciones eran tan fuertes que llegó a tirarme 3 veces al suelo. A mí digo, ¿eh? Y muchas veces me iba agarrando en farolas y vallas o bancos para intentar no caerme. Y en esas 3 semanas de trabajo lo conseguimos. Qué orgulloso estaba de esta mujer y de mí, claro. Menudo subidón fue. Qué perro tan bonito. Cuando culminamos el mes de sesiones, iba tan bien, pero tan bien, que decidimos que no iba a ir a verla en una semana a ver qué tal se desenvolvía sola. Bien, pues pasaron 2 semanas y no supe nada de esta mujer. La escribo y acto seguido me manda un audio, perdón, explicándome qué tal iba todo. No se me olvidará jamás ese audio, pero jamás. Me dijo que los 3 primeros días fueron geniales. Lo bajaba al parque, no una vez, sino hasta 2 veces. Que su marido flipaba con ella, de lo segura que la veía paseando al perro, que estaba súper contenta, que sus hijas la lavaban. Al cuarto día el perro reaccionó a un ciclista que pasó cerca de donde estaban, que le daba miedo que la volviera a pasar y que había decidido no volver a sacarlo más. Me partió el alma. Por más que la dije que podíamos trabajar otro mes más, por mucho que lo intenté y a sabiendas del cariño que ese perro y yo nos habíamos cogido, em, recuerdo el primer día, se tiró a por mí, intentó morderme.
Eh, es difícil mantener la calma cuando un perro de 80 kilos te intenta morder, y a la semana me recibía lametazos. Eh, ver que se podía, que habíamos avanzado tanto, pero tanto con él, y por una sola mala experiencia, por ese miedo, condenó a su perro a no volver a salir a la calle jamás, jamás. O sea, lo condenó al jardín de su casa para los siguientes 10, 11, 12 años. Sé por oídas que siguen juntos, no lo abandonó. La verdad es que esta mujer estaba enamorada de su perro, no, ella no concebía abandonarlo, pero eh, lo ha dejado encerrado en su casa para el resto de su vida. Eh, ¿Os acordáis del confinamiento por COVID-19? ¿Os acordáis qué se sentía al estar encerrado tanto tiempo? Un mes y medio estuvimos más o menos. Qué sensaciones tan raras cuando empezábamos otra vez a bajar a la calle. Pues ahora imaginaros eso años y años, o sea, pero años y años. ¿Y por qué os cuento esta historia? ¿Cuántas creencias limitantes podemos sacar de ella? ¿Cómo influyeron en esta mujer y en el perro? Como creencias. Hay más, lo que pasa es que lo he tenido que resumir. Si no lo junto con personas, eh, no las manchará. ¿Se habría podido enseñar al perro a no pegarse o a no subirse encima de la gente? Sí, pero la creencia limitó. No quiero que le haga daño a otros perros por ser muy grande. ¿Se le podría haber enseñado al perro a no ser brutote? Sí. E incluso a gestionar energía también. Pero la creencia limitó. Consecuencias. Las personas eran malas para este perro, los perros eran malos también, y simplemente dos creencias limitantes marcaron el devenir de este animalito. No lo sacaba porque tiraba mucho de la correa y ella se veía débil a comparación de la fuerza física de este peluchote. ¿Se le puede enseñar a ir más tranquilo y que no tire de la correa? Sí. De hecho, a ningún perro se le gana por la fuerza, a ninguno, lo aseguro, ¿eh? Pero la creencia pudo más. Consecuencia, no bajo al perro, tengo jardín. A todo esto, también hay factores que la influían muchísimo y que afectaban directamente a su autoestima y autopercepción de sí misma, que se veía débil físicamente en comparación al perro, quiero decir. Y luego, detrás, está la familia machacándola, y no puedes, es mucho perro para ti, es incontrolable, no se puede arreglar, y esto crea unas creencias limitantes brutales, pero brutales. ¿Qué hacen estas creencias limitantes? Te mantienen en una zona de confort que te impide crecer. Es más fácil no sacar al perro porque tira mucho que trabajar que no tire. Te mantiene en una zona de confort que te impide avanzar. Una zona de confort que te impide avanzar y conseguir objetivos. Otro ejemplo, no suelto al perro porque persigue conejos. Claro es que si lo suelto me monto unos pollos increíbles. Lo mismo se me escapa, lo mismo le pasa algo. Y es más fácil no soltarlo, que es mi zona de confort, que trabajarlo para que en un tiempo prudente podamos llevarlo suelto sin sustos. Una vez tengamos detectadas nuestras creencias limitantes, y esto sí que sería muy bueno que vosotros en casa tomaréis notas, que apuntéis en un cuaderno qué creencias estáis siendo conscientes que tenéis, qué creencias os están impidiendo tener la relación que os gustaría tener con vuestro perro y qué relación os gustaría tener con él. Porque así vamos a poder ver cómo derribar esas creencias. Pero antes de ver cómo derribarlas, tenemos que preguntarnos cuáles son los tres valores más importantes en la relación con nuestro perro. ¿Qué tres cosas valorarías más? Por ejemplo, en el caso de la mujer de San Bernardo, podríamos decir que los tres valores más importantes en la relación con su perro eran: primero, que fuera un buen perro guardés; segundo, que fuera una buena mascota familiar; tercero, que tenga sus necesidades vitales bien atendidas, por lo que valora mucho que esté sano y equilibrado. Os invito a que apuntéis en un cuaderno cuáles serían vuestros tres valores más importantes con vuestro perrillo.
Vamos a ver cómo influyen estas creencias. Vamos a analizar los valores más importantes que os he expuesto sobre esta mujer. Que fuera un buen perro guardés. Como casi podríamos decir que lo clavaba, pero también se tiró a por la vecina saliéndose de la casa y provocó tensión entre ellas. Que fuera una buena mascota familiar. La familia rechazaba al perro y la machacaban a ella por el comportamiento del can. Que tenga sus necesidades vitales bien atendidas, por lo que valora mucho que esté sano y equilibrado. El estrés que sufría este perro le hacía tener muchas estereotipias, como lamerse las patas constantemente, llegando a hacerse heridas. Y su comportamiento hacia los estímulos de la calle eran de todo menos equilibrado, siendo consciente de lo que sufría el perro. ¿Cómo creéis que se siente esta mujer? El perro. ¿Cómo creéis que se siente esta mujer? ¿Qué emociones creéis que tiene? Frustración, rabia, miedo, angustia, desconfianza, estrés, ansiedad y una muy importante, sentimiento de culpa. La culpa es una de las emociones más brutales psicológicamente hablando que hay. Te machaca. Es una voz constante detrás de la nuca que te machaca sin piedad. Es una de las emociones que más energía desgasta, te deja agotado. Ahora sí, ¿cómo derribamos esas creencias tan limitantes que nos están anclando en esa relación que no quiero tener con mi perro? Lo primero, tenemos que ser conscientes de que cuando detectamos estas creencias limitantes y somos conscientes de ellas, se nos abre una oportunidad de mejora muy grande. Y esto es lo primero que debemos tener. O sea, es la capacidad, una vez que las tenemos detectadas, la capacidad de mejora. ¿Cuál sería el segundo paso? Y este es uno de los más difíciles. Tenemos que someter a juicio las creencias limitantes que hemos descubierto. ¿Cómo las sometemos a juicio? ¿Tenemos pruebas de que realmente eso es cierto? Por ejemplo, ¿tenemos pruebas de que de verdad no podemos tener un paseo sin tirones de correa? ¿Tenemos pruebas de que de verdad no puedo soltar al perro porque persigue conejos? ¿Tenemos pruebas de que de verdad mi perro no puede quedarse solo? Lo más seguro es que no tengas pruebas. Lo que sí tenéis son las experiencias que han configurado esas creencias. No puedo soltar al perro porque se me ha escapado 3 veces. Y a base de esa experiencia has creado una limitación que te impide soltarlo. Tenemos que someter a juicio todas las creencias limitantes. Y una pregunta muy importante que me gustaría decir: ¿para qué estás manteniendo esas creencias limitantes? Cuidado, no por qué, sino para qué. Esto es una pregunta que implica bastante reflexión y no es fácil de contestar porque vais a someter a juicio vuestras decisiones. ¿Para qué las mantienes? Por ejemplo, una de las respuestas sería: para mantenerme en mi zona de confort, estoy cómodo ahí, no voy a salir. O sea, me resulta mucho más fácil no soltar al perro que, por ejemplo, trabajarlo para que en un futuro pueda soltar al perro. Otras respuestas que me han dicho muy interesantes son para no afrontar mis miedos y para no plantearme que yo soy el culpable. Siguiente paso. Cuando ya hemos sometido a juicio esas creencias y esos para qué, tenemos que encontrar algo que sustituya esas creencias limitantes por otras que de verdad nos ayuden a crecer, a mejorar y a avanzar en la relación con nuestro perrillo. Estas nuevas creencias tienen que ir alineadas con nuestros valores. Es como hacer una reprogramación mental, ya que las creencias limitantes, de forma inconsciente, son como un goteo de pensamientos constantes que no paran de frenarnos y ejercen una presión enorme en nuestra manera de comportarnos, una influencia muy, muy, muy grande. Ahora nos tenemos que plantear: ¿qué nos gustaría conseguir? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿En qué tendríamos que pensar o en qué tendríamos que creer? Por ejemplo, para el caso de la mujer que he comentado, una nueva creencia sustitutoria podría ser implicarse en un entrenamiento cambiando su mentalidad a estamos aprendiendo y en el proceso pueden cometerse errores.
Como por ejemplo, 3 días buenos y un día se ha cometido un error, porque estamos en un proceso de aprendizaje. No se quedó con los 3 días buenos, se quedó con una sola experiencia mala que la creó una creencia limitante tan brutal que decidió quedarse en su zona de confort y no volver a bajar el perro. ¿Bien? Y si soy consciente de que cada error y cada paseo es una nueva oportunidad de mejora, tanto para mí como para mi perro, y que estamos aprendiendo un nuevo sistema que me permita pasear y disfrutar de mi perro, por supuesto aquí hay que tomar acción. No solo con pensamientos se consiguen las cosas, pero sí es el primer paso para creer que puedes conseguirlo, ya que nuestras acciones y nuestras conductas están condicionadas por nuestros pensamientos y al cambiar la manera de pensar, también cambias la forma de actuar. Por ejemplo, tengo un perro muy nervioso y hace daño a los niños cuando juega con ellos. ¿Qué tenemos que hacer para reformular nuestra creencia limitante de ver al perro nervioso? Por ejemplo, trabajar para llevar ese aspecto de la personalidad de nuestro perro de nerviosismo a la mínima expresión. De esta manera empezaríais a tomar acción. ¿Cómo creéis que os sentiríais si tomarais acción y cambiarais la manera de pensar? Y en consecuencia, mejoraríais vuestro vínculo con el perro. ¿Sentiríais alivio, esperanza, confianza, felicidad, satisfacción, orgullo? Imaginaros, ¿cómo sería conseguir lo que queréis conseguir con él? ¿Qué os haría sentir? Bien, llegado a este punto, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar un plan de acción. Primero vamos a detectar esas creencias limitantes que no nos dejan avanzar. Lo segundo va a ser someterlas a juicio. Y lo tercero es alinear nuestros 3 valores más importantes para reestructurar nuestro sistema de creencias y tomar acción sobre nuestros valores. A partir de aquí, cualquiera de nosotros puede elaborar su propio plan de acción. Cada caso es muy particular, cada caso es único, por lo que vuestro plan de acción también lo será. Esto es algo vuestro. Yo puedo daros 100 pautas. Si tenéis creencias que os limitan, os van a dar igual. Si cambiáis la forma de pensar, conseguiréis lo que os propongáis. Ya para ir acabando, me gustaría haceros 3 preguntas que estaría muy bien que os plantearais. ¿Qué pasaría si hicieras tu plan de acción? ¿Qué pasaría si no haces tu plan de acción? Y si te estuvieses oyendo, ¿qué consejo te darías? La mayor herramienta que tenemos hacia nuestros perros no es una correa, no es un arnés, ni una chuche. La mayor herramienta que tenemos es nuestra mente, es el poder de la intención. Yo me crié escuchando a mi padre decirme, el que algo quiere, algo le cuesta. ¿Es una creencia limitante o es una creencia que me permite luchar por mis sueños? Hasta aquí el podcast de hoy. Que paséis un maravilloso día sin límites.